¿Sabías que los 50.000 millonarios más ricos del mundo emiten más carbono 90 minutos de lo que tú emitirás en toda tu vida? El que és molt injust és que la població de Guatemala viu sense electricitat ni vehicles. És a dir, que la seva contribució al canvi climàtic és inapreciable, però en canvi són dels primers a patir-ne les conseqüències. I és que els científics demostren que els països més rics no estan fent els deures per adaptar-nos als canvis que porta l'escalfament global. Catalunya tampoc. L'1% de la població més rica contamina igual que els 2/3 més pobres de la humanitat, però les conseqüències que provoca aquest 1% i que agreugen el canvi climàtic no afecten tothom per igual. L'impacte de les sequeres, l'exposició a la contaminació o l'accés a la refrigeració quan hi ha onades de calor tenen una repercussió diferent en funció del codi postal. Fixem-nos, per exemple, en la distribució de plaques solars. A Sant Cugat del Vallès hi ha més de 30 instal·lacions per cada 1.000 habitants, mentre que a l'Hospitalet del Llobregat n'hi ha menys d'una per cada 1.000 residents. I el mateix passa amb les piscines. Les de Sant Cugat multipliquen per 74 les que hi ha a l'Hospitalet, malgrat que en aquest municipi hi ha el doble de població. Els efectes de la crisi climàtica estan creuats per les desigualtats i per aquest motiu és bàsic que la necessària transició ecològica es faci amb criteris de justícia social. De tot plegat en parlarem avui en aquest tercer capítol que fem amb el suport de l'Escola de Transicions i ho farem amb el Rubén Martínez, que és director de l'àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, la HIDRA, i també amb l'Emilio Santiago Muiño, que és doctor en Antropologia Social, científic titular al Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, investigador i activista ecosocial. Jo sóc la Laura Aznar i aquest és el podcast de Crític. Comencem. Emilio, Rubén, què tal, com esteu? Bien en lo personal y lo colectivo como se puede. Molt bé, bona resposta. Encantat d'estar aquí. Sí, muchísimas gracias. Gràcies a vosaltres. Mira, comencem amb tu, Emilio, amb el que dèiem a l'inici, que un informe d'Intermón Oxfam va revelar que només un 1% de la població, que és la més rica, contamina igual que els 2/3 més pobres de la humanitat. Efectes pràctics, què significa això? Doncs que un milionari emet en una hora i mitja el mateix que emet una persona promig en tota la seva vida. Clar, de quina forma podem abordar això? És a dir, què hem de fer? Quins límits hem de posar en els més rics? Bueno, yo creo que el objetivo es fácil de pensar. Es expropiar esa riqueza obscena que propicia estos impactos. El procedimiento ya es más complicado, ¿no? O sea, asumiendo que no vamos a tener un momento insurreccional que nos permita cambiar las reglas de juego, pues los procedimientos tienen que ser fiscalidad progresiva, con mucho énfasis en el lujo, y legislación coactiva. Claro, la clave es tener la fuerza política para poder hacer esto. Y bueno, seguramente lo discutamos después, pero hay que tener en cuenta que estas medidas van a tener un impacto que sobre todo va a ser más simbólico comunicativo, porque los superricos contaminan mucho, pero no hay tantos. Eso es uno de los problemas fundamentales de intentar tratar la crisis climática con justicia, es que no vale solo con fijarnos en un grupo pequeñito de villanos. Hay una responsabilidad que evidentemente no és igual, però està mucho más distribuïda. Estirarem d'això que plantejava ara l'Emilio, però clar, ara escoltàvem aquestes dades al principi, llavors és normal, i vaig amb tu, Rubén, que hi hagi qui es queixi i es pregunti per què jo he de reciclar tot el dia amb campanyes que em diuen que he de beure suc amb palletes de bambú, quan resulta que els més rics, que és veritat que són un percentatge petit, però ells són els principals causants de la crisi ecològica. Quan es fan aquests relats, què els hi respondríeu? Sí, jo crec que hi ha una qüestió fonamental en com es distribueix aquest tipus d'emissions degut als hàbits de consum i de com els molt rics generen més emissions i la classe mitjana o més pobres menys, i aleshores hi ha un repartiment de responsabilitats. Per a mi hi ha i evidentment de quines són les mesures a fer, i si jo no sóc responsable i són els rics, aleshores jo per què he de canviar els meus hàbits de consum, que em costa molt més que un ric perquè té més capacitat d'elecció gràcies a la seva capacitat adquisitiva. Jo crec que no pot haver-hi gaire desacord amb això, amb aquesta desigualtat, diguéssim, a l'hora de consumir, però per mi hi ha un, diguem-ne, no m'agrada dir que hi ha un error de base perquè sembla que vagis a il·luminar el món, però sí que crec que hi ha una manera diferent de diagnosticar aquesta desigualtat. Ens podem fixar molt en el consum, en el consum dels rics, en el consum del poble, en el consum de la classe mitjana, quantes emissions emetem degut als nostres hàbits de consum, però jo crec que en realitat si la cosa que està en joc aquí no és que canviem els nostres hàbits de consum, ni tan sols els rics, sinó que el que canviem siguin aquelles capacitats de decisió i de control que es tenen sobre els mitjans de producció i reproducció. Dit d'una altra manera,
Imagina't que hi ha un CEO de Wall Street, d'una gran petrolera, les que més cotitza, que tots els dies es llegeix l'agenda 2030 mentre es pren un cafè ecològic amb el seu poncho peruano i que parla el llenguatge de les ONGs, no? I que va en bicicleta a treballar. És un canvi individual, un hàbit de consum de multimilionari que ens hauria d'interessar molt, no? Jo crec que és igual si hi ha un CEO de Wall Street que fa tot això. L'important és la capacitat de decisió de control que aquest CEO té sobre un subministre, una logística, un producte que necessitem per l'abast del nostre cotxe i per anar a treballar. Aleshores, ja no es tracta tant del consum, sinó la capacitat de decisió de control que aquesta persona té com a propietària, com a accionista del sistema alimentari, energètic, d'habitatge, etc. Des d'aquesta perspectiva, a mi em sembla que qualsevol cosa que un faci individualment per canviar els seus hàbits de consum no és dolenta, està bé, fins i tot simbòlicament pot ser un bon exemple, pot ser pedagògic, fins i tot si hi ha força col·lectiva organitzada pot ser pedagògic socialment, però el moll de l'os no està aquí. El moll de l'os és com fem perquè aquesta concentració de la capacitat de decisió, de la capacitat de que allò que necessitem perquè no podem decidir no necessitar-ho, aliments, habitatge, energia, etc., no estigui en mans de multipropietaris que es concentren aquesta capacitat de decisió. No? Per mi aquesta és la qüestió fonamental del poder de classe que tenen els multimilionaris. El poder de classe que tenen no és que consumeixen, el poder de classe que tenen sobre nosaltres és com controlen els mitjans que nosaltres necessitem per viure. No? Aquesta és la qüestió, jo crec. No sé si estás de acuerdo amb el que plantejaba el Rubén. En parte sí. Yo diría que quizás lo que hay que poner encima de la mesa cuando se discute las cuestiones de los agravios de clase con la crisis climática es que solo con los superricos no nos llega. Las cuentas no nos cuadran. Pongamos el ejemplo de los jets privados. Si suprimimos los jets privados en este país, anulamos las emisiones del transporte privado de coches por un día. O sea, todo un año sin jets privados implica el ahorro de emisiones de los coches durante un día. Y además yo creo que es importante también poner el énfasis en que a la clase trabajadora la crisis climática la afecta. No le afecta la contaminación de las ciudades, no le afecta los episodios de mortandad masiva en situaciones climáticas extremas y además la clase trabajadora se podría beneficiar de una transición justa. Creo que son como marcos discursivos interesantes para poner encima de la mesa. Pero claro, a mí me asusta o me echa para atrás que a veces, siendo muy necesario el discurso que pone el énfasis de la mirada en la desigualdad, puede ser también como una excusa ideológica para el retardismo climático. Yo parto de la base de que ninguna ralentización, ningún obstáculo, ningún freno a la descarbonización es admisible porque no tenemos tiempo. Dentro de eso, evidentemente, tendremos que discutir de qué manera lo podemos hacer justo. Claro. Pero si no es veloz, no va a ser justo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y comparto a grandes rasgos el diagnóstico de Rubén, pero yo tengo dudas de si solo el cambio en el control llega, a pesar de que es un cambio muy utópico, ¿no? O sea, que se nos queda como un poco lejos, o si hay algo más que necesitamos más allá de simplemente mecanismos de control más democráticos. Porque eso presupone ya una suerte de omnisciencia, de posicionamiento moral alineado con unos objetivos que, bueno, no tienen por què estar compartidos por la mayoría de la población. Creo que són dues coses distintes. Desenvoluparem algunes de les coses que ara plantejàveu, tant l'Emilio com el Rubén, però tornem a aquesta cosa dels rics, no? Perquè sembla que els rics siguin els altres sempre, no? I Oxfam també explica en el seu informe que el 10% més ric de la població mundial, el 10% més ric, és el responsable del 50% de totes les emissions planetàries. Clar, nosaltres hi som. Clar, som dins d'aquest 10%, no? A vegades sembla que parlem dels altres, però ens n'hauríem de responsabilitzar també, Emilio. Sí, o sea, claro, está claro. En primer lugar, algo que dijo Rubén antes, que yo creo que es correcto y hay que insistir en ello. Nuestros patrones de sostenibilidad, y está claro que aquí nosotros formamos parte de ese 10% que más impacto tiene, no son producto exclusivamente de decisiones personales. Son, digamos, consecuencia estructural de un chantaje de una sociedad orientada hacia una serie de objetivos que tiene como efecto colateral este tipo de impactos, ¿no? La acumulación de capital, etcétera. Dicho esto, tampoco esa suerte de responsabilidad estructural agota el debate sobre la responsabilidad, que sé que es un debate complicado, pero de alguna manera también tenemos que afrontarlo. ¿Por qué? Porque yo creo que en este ámbito necesitamos dos cosas al mismo tiempo. Necesitamos políticas públicas que permitan modificar esos chantajes estructurales que nos hacen tener unos niveles de impacto muy alto y al mismo tiempo
En tanto que muchos de nuestros deseos están profundamente como impregnados de toda una cultura fósil, necesitamos también guerra cultural, seguramente muy vinculada a decisiones individuales o de pequeños grupos, que permitan como una suerte de rompehielos abrir el sentido común popular hacia nuevos horizontes, ¿no? Es decir, para que todos comamos menos carne no solo hace falta una política pública que facilite que los productos vegetarianos sean más baratos, sino seguramente también que 1 o 2 décadas antes algunos grupos pioneros hagan una lucha cultural, seguramente muy en base a a la autoexpresión de sus valores identitarios y de consumo, para que eso cale en el sentido común. Y ambos movimientos son necesarios. Rubén. Vale, ara intentaré ara sí parlar en castellà. Tot i que crec que m'entès força bé, però bueno. Sí. Exacto, retomando la cuestión del 10% de la población mundial que emite más del 50%, ¿no? Son datos de Oxfam y no solo, ¿no? Han salido en varios informes con estudios diferentes y metodologías diferentes y más o menos se llega a ese lugar. Pero es igual, pongamos que es el 20% de la población para que entremos todos, seguro, porque vale. alguien no cree que sea parte de ese 10% global. El 20% y que emite el 60% de emisiones, ¿no? Estamos un poco en las mismas. Y efectivamente, en ese 20% encontramos que toda la gente que vive en la región metropolitana de Barcelona, 6 millones de personas, clases altas, medias y clases medias pobres, incluso pobres, toda esa gente pertenece al 20% de la población. Entonces, claro, llegaríamos a una paradoja muy fuerte. Es decir, una persona que intenta sobrevivir comiendo comida barata, desplazándose con el coche porque Rodalies no funciona, intentando que su factura de la luz sea lo más barata posible, pero gestionada por un oligopolio energético que no le permite. Esa persona, intentando sobrevivir, resulta que destruye el planeta. Claro, que hay una paradoja que habría que resolver, ¿no? Yo es que creo que en realidad la verdad incómoda de la crisis ecológica no es que hay gente que mientras sobrevive contamina. La verdad incómoda de la crisis ecológica es que hay una mayoría social que no tiene ningún control sobre sus condiciones ecológicas, no solo materiales, sino ecológicas de existencia. ¿Qué significa eso? Lo voy a decir en unos términos que yo sé que a Emilio no le gustan, pero para mí... Bueno, està bé que hi hagi debat. Sinceramente, no estoy haciendo... No es una metáfora, no es un intento de provocar. Lo creo exactamente como lo voy a decir. Una persona que cada mañana coge el coche fósil y se traslada 80 kilómetros para ir a trabajar, no lo hace porque le gusta ni por preferencias individuales. Una persona que sale tarde del trabajo, que tiene que criar a sus niños, niñas, y que no puede hacer la comida y utiliza la comida barata, ¿no? Y que además está generada por trabajo precario y por una serie de flujos de comercialización que vienen de la otra parte del planeta con trabajo precario, incluso más precario que el tuyo. Si comes esa comida barata porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero, no tienes capacidad adquisitiva, no es por preferencias individuales. Incluso diría más, una persona que cada semana le da chuletón a sus hijos e hijas no lo hace por preferencias individuales. Eso significa que tú no tienes control de tus condiciones ecológicas de existencia, ¿no? Por lo tanto, resulta, no solo es un chantaje, es una forma de organizar institucionalmente los flujos de alimentación, de energía, de trabajo reproductivo que queda fuera de las facturas, eso lo tienes que pagar tú. Es una manera de organizar el mundo, la naturaleza, la ecología, que resulta que si la miramos solo desde el consumo, quien sobrevive es culpable, ¿no? Aquí es un problema. Yo creo que el problema político que hay de fondo tiene que ver con esto. La cuestión para mí fundamental es que quien organiza ese metabolismo, quien organiza que los flujos de energía lleguen a través de infraestructuras públicas, pero sea de beneficio privado. Quien organiza que la vivienda sea un bien escaso y que esté concentrada en pocas manos. Y que además digan que hay que construir más. Quien organiza que la única comida que vas a recibir barata tiene que venir de flujos y de trayectorias que lo que hacen es abaratar el trabajo de otras latitudes. Quien organiza eso no somos nosotros y nosotras, la mayoría social, sino que son estados, con regulaciones, con alfombras rojas para grandes oligopolios, gran concentración de la riqueza para poder tomar mando y decisión en ese tipo de ecología. Es decir, nos encontramos con que hoy, igual que en otras épocas, pero de forma diferente, hay una clase capitalista que organiza la ecología de la que nosotros somos culpados cuando se nos dice que devastamos el planeta. Entonces, para mí hay una cuestión de clase. Pero no de clase en términos de el patrón que tiene los medios de producción en la fábrica y que te someta a un salario precario, etcétera, sino de la clase entendida en todos los ámbitos de la reproducción social, la energía, los alimentos, tal. Yo creo que aquí está la cuestión. Ya no es
si miramos los datos de quién es propietario del capital, ya veremos que no es el 10% de la población, ¿no? Es decir, no es tanto qué propiedad privada tengo yo, sino la capacidad que yo tengo de poner esos activos productivos en el mercado, de someter a trabajo barato a la gente que los consume y ganar dinero. Esta para mí es la cuestión. Sin un análisis de clase, la crisis ecològica se queda en un cuento de hadas. De fet, i ara li preguntaré a l'Emilio que tu introduïes, igual això que estic plantejant no li agrada del tot a l'Emilio, ara li preguntarem per això, però hi ha una frase de l'activista brasiler, a tom del que deies, Rubén? Sí. De l'activista brasiler Chico Mendes, que es va fer molt popular i que diu així, diu, l'ecologisme sense lluita de classes és pura jardineria. Llavors, i una mica enllaçant amb el que plantejava el Rubén, fins a quin punt la lluita de classes és també una lluita ecologista? És a dir, pot existir ecologisme sense aquesta lluita de classes? Voy a contestar a Rubén porque para nada me ha disgustado lo que ha comentado. Es decir, Me alegro. Mira que bé. Comparto con él en que un marco moral es un marco que no nos sirve a nivel político para analizar la crisis ecológica. Simplemente matizaba porque creo que en esos fenómenos de consumo que son multidimensionales, reducirlo solo a una expresión de una dimensión estructural dominada por una serie de asimetrías políticas, creo que es reducir mucho. Que hay un componente libidinal cultural, superestructural, si quieres, que es importante y que condiciona las capacidades de operación política en estos terrenos. O sea, no podemos rebajar, completamente de acuerdo que quien coge un coche fósil para moverse una hora para ir a trabajar no lo hace porque quiere, pero eso no nos puede eclipsar que hay toda una erótica del automóvil que funciona como elemento simbólico de estatus y que cala mucho a las clases trabajadoras y que eso puede suponer una fricción a la hora de aplicar ciertas políticas. Ambas cosas son reales. Dicho esto, la relación entre ecologismo y lucha de clases, por supuesto, vamos a ver, por supuesto que, por un lado, existe ecologismo sin componente social, desde la noche de los tiempos del ecologismo es así, del mismo modo que la tradición obrera hasta hace muy pocas décadas tenía estos asuntos absolutamente fuera de foco, ¿no? Dicho esto, comparto, por supuesto, que el ecologismo transformador se tiene que pensar desde una perspectiva de clase, pero aquí haría un matiz. Distinguiría entre si esta frase significa que el ecologismo necesita pensar la conflictividad política, nada que añadir. Es evidente que es así. El ecologismo es una disputa política. Si le metemos la letra pequeña de que solo acabando con el capitalismo podremos solucionar la crisis ecológica porque el concepto de clase lo recargamos con toda una serie de proyecciones muy ambiciosas sobre el cambio político, yo aquí tengo dudas. No creo que sea, creo que es un poco exagerado. Pero respecto a la frase de Mendes, me parece muy significativa, se ha hecho muy famosa y mi tesis es que, sin embargo, es una frase obsoleta. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Obsoleta en el siguiente sentido. Estamos en una situación tan crítica que ahora mismo deberíamos transformar esa frase para decir la lucha de clases sin ecologismo es canibalismo. Y es... Oh, wow. Digo esto porque creo que hay un componente de novedad radical en el problema de la crisis climática y ecológica que es sustancialmente distinto a los otros problemas de la modernidad, que exige seguramente también un reposicionamiento estratégico, moral, muy profundo. En el siguiente sentido, creo que toda nuestra tradición ha pensado y actuado políticamente con una perspectiva de tiempo permanentemente abierto. Siempre existiría la posibilidad de que si éramos derrotados, podríamos volver, ¿no? Esto que decían en la teología de la liberación de somos soldados derrotados, una causa invencible. Bueno, pues quizás eso ya no es así. Quizás eso ya no es así. Quizás, o esto otro que cantaban los campesinos alemanes en 1525, de nuestros nietos lo harán mejor. ¿Y si no hay nietos? Digo esto porque, aunque mañana lográsemos instaurar el comunismo no puede mágicamente abolir los gases de efecto invernadero que ya están provocando efectos materiales muy concretos. Sin embargo, una concentración de gases de efecto invernadero muy elevada puede impedir el comunismo radicalmente, porque puede impedir la civilización en sí misma, que es como un estadio previo, como una precondición material para que el comunismo pueda algún día existir. Por tanto, pues sí, yo creo que evidentemente si logramos socializar los medios de producción, evidentemente una sequía extrema será un poco más llevadera que con una sequía extrema neoliberal, pero la cuestión es evitar la pesadilla de que haya una sequía extrema. Y para eso tenemos tiempos muy cortos, los presupuestos de carbono se agotan y creo que eso nos exige un cierto giro como consecuencialista, que es una cosa que nos cuesta mucho porque venimos de una tradición que tiene un modelo de racionalidad muy de analizar las causas, las miradas de tiempos largos,
y creo que eso no nos prepara para una coyuntura tan crítica como esta. Et pregunto dues coses, Rubén. La primera, si estàs d'acord amb aquesta reinvenció que ha plantejat l'Emilio, si l'ecologisme sense lluita de classes és pur canibalisme, i la segona, i també una miqueta en relació amb el debat que teníeu, que jo crec que és el que et referies o el que intentaves posar sobre la taula, que és si els interessos dels treballadors i l'agenda ecologista poden no estar enfrontats. Vull dir, si és possible que un ecologisme conciliï la necessitat d'arribar a final de mes amb l'objectiu de salvar el planeta. Sobretot ho dic perquè tots sabem, suposo que també ha passat més enllà de Barcelona, en altres ciutats i d'altres comunitats autònomes, que quan s'ha plantejat qualsevol tipus de mesura que ha limitat una mica l'ús del vehicle privat, hi ha hagut gent que ha sortit i ha reaccionat perquè consideren que totes aquestes mesures estan perjudicant sobretot les classes més baixes, que potser no tenen la capacitat adquisitiva per comprar un cotxe nou que contamini menys que el que tenen ara, no? Per tant, una mica això, si realment és possible conjugar les dues coses. Yo creo que sí, y no solo eso. Yo rompería la idea, y voy a dar ejemplos históricos, no me lo voy a inventar, pero rompería la idea de que solo el ecologismo está preocupado por la tierra, el medio ambiente, y solo la clase está preocupada por la desigualdad y los efectos del capital y de la explotación. No es cierto en absoluto. Hay en el movimiento obrero, es decir, ese movimiento que efectivamente utilizó la estrategia de la clase. La clase es una estrategia política, no es una cosa que viene dada y que está hecha y que la gente pobre de repente es clase obrera. La clase es una estrategia. El movimiento obrero de principios del siglo, una de las primeras cosas que puso sobre la mesa a sus patrones era la insalubridad de la fábrica, ¿no? Es decir, y no solo la insalubridad dentro de la fábrica, sino la insalubridad para el propio territorio en el que vivían, porque eran colonias fabriles, es decir, vivían pegados a la fábrica. ¿Acaso eso no es agenda ecologista dentro de un movimiento de clase? Decir que el propio lugar donde tú estás trabajando es insalubre para ti y para tus hijos. Y es el origen de la clase trabajadora. Pero incluso si miramos otros movimientos que no tienen que ver directamente con el trabajo. Todas las revoluciones y el movimiento indígena que hubo en Bolivia, en Cochabamba, por la apropiación, tanto por parte de bancos, pero también del Estado, de la gestión del agua, ¿no? Del agua que era comunitaria, que estaba descentralizada, que era una fuente de vida y de producción para el movimiento indígena y no solo. Todo ese movimiento que hubo era una lucha de clases, era clase. No había trabajo, no había fábricas, pero era clase. ¿En la medida de qué? En la medida de que tú lo que estás es intentando que un medio de producción y de reproducción, como es el agua, la necesitamos no para ir a trabajar, o sea, la necesitamos para ir a trabajar, no es nuestro trabajo, pero necesitamos para ir a trabajar. Un medio de producción que ha sido apropiado, tú te lo quieres reapropiar, quieres democratizarlo. Eso es una lucha de clases. Entonces, la idea de que cuando ponemos ecologismo y clase uno enfrente del otro es porque estamos diciendo los intereses de la tierra y los intereses de los trabajadores, eso es una cosa en la historia de la lucha de clases completamente anecdótica. O sea, la mayoría de luchas de clase que ha habido no han tenido la centralidad de defender la fábrica y el trabajo frente a la naturaleza. Entonces, por eso, a mí la frase de Chico Mendes, entiendo lo que quiere expresar, pero no estoy de acuerdo precisamente porque lo que está haciendo es enfrentar dos agendas que en muchos momentos han estado ligadas. Un ejemplo más contemporáneo, sindicatos de la construcción, la Federación de Sindicatos de la Construcción en Sydney en los 70, no querían construir en barrios obreros, en zonas verdes, en parques públicos, porque sabían que esa construcción era en nombre de la especulación urbana y eso echaría a las clases trabajadoras de ese lugar y además los llevaría a lugares donde no había zonas verdes, donde no había parques. De nuevo, tienes a un sindicato de la construcción, ¿no? Que se supone que es un sindicato que por su propia formación de género, por la posición en la que están, etcétera, no tiene nada que ver con, con cuestiones ecológicas o del medio ambiente. Pues todo lo contrario, tienes ahí a un sindicato que no se para porque el patrón le está pagando poco, sino que se para porque ve que el tipo de construcción que le piden es en nombre de la especulación y en nombre de desplazar a la clase trabajadora de centros que son vivibles, dignos, etcétera. Yo creo que esas alianzas entre clase y ecologismo se han dado naturalmente a lo largo de la historia. El problema es normalizar y dar por hecho, lo voy a decir de esta manera, que la clase es un monopolio de los sindicatos obreros. No es cierto. La clase no es una estrategia política de los sindicatos obreros. Y la historia de la clase como espacio de apropiación de poder por parte de la gente que ha sido desposeída tiene mucho más que ver con la tierra, con el medio ambiente, con la dignidad de vivir en lugares donde puede vivir todo el mundo, que no con un sueldo digno en la fábrica, que por cierto está muy bien, pero que no es la única lucha posible, ¿no? Tu com ho veus, això, Emilio?
A ver, respecto a si las agendas están enfrentadas, yo creo que no necesariamente. Comparto bastante lo que comenta Rubén, aunque yo no utilizaría la categoría de clase, aunque esto nos remitiría a discusiones quizás sí, no tenim como tant de muy temps teóricas, avui. pero bueno. Creo que si la agenda ecológica y social van a estar enfrentadas o van a ser sinérgicas, depende del proceso, digamos, de gestión política de esos conflictos, y que, bueno, pues una gestión política de orientación ecosocialista puede redistribuir riqueza para que las víctimas de la transición ecológica se conviertan en beneficiarias, y eso, digamos, sería como la columna vertebral para intentar hacer confluir ambos mundos, entendiendo también que cada conflicto de la transición es singular, no nos podemos generalizar, y que en función de cada conflicto y sus casuísticas particulares tendremos que ver, ¿no? Pero esencialmente, por ejemplo, ¿no? También hay cuestiones, ¿no? Que en Europa el coche eléctrico sea tan inaccesible, esto depende de una decisión política por fabricar un determinado modelo de vehículo eléctrico con una orientación de mercado de segmentos muy altos, que está haciendo aguas ante el tipo de vehículo eléctrico que se fabrica en China, mucho más pequeño, con una intensidad de materiales mucho menor y unos costes de fabricación muchísimo menores, ¿no? Entonces, bueno, más allá de lo evidente, ¿no? Pues políticas de transporte público para que a la clase trabajadora y las clases populares les sea accesible una movilidad descarbonizada, pensemos también que existen opciones de política industrial que pueden facilitar una movilidad descarbonizada también accesible para las clases trabajadoras. Entonces, en última instancia, que sea o no compatible, pues depende de la resolució d'una sèrie de conflictos políticos. Vaig amb tu ara, Rubén. Us demanaré que sigueu una miqueta més breus amb les respostes perquè ens estem quedant sense temps. Tota la raó. Al llibre de Futurs Impossibles de l'Escola de Transicions, tu, juntament amb el Josep Manel Busqueta, vas escriure un text que també es pot llegir amb un article de crític, que es titula El fuet més car del món. Què hi té a veure un fuet amb aquesta qüestió de classe i l'ecologisme que ara estàvem discutint? Sí, pues tiene que ver todo. Un fuet de Casa Tarradellas vale 2,5 € en cualquier Mercadona. Y ese fuet, evidentemente, no lo compra la gente con mayor capacidad adquisitiva. Puede ser que sí, por darse un lujo obsceno, pero es un fuet que compra la gente que tiene menos dinero, que quiere mucha proteína concentrada en un producto que es barato. Pero claro, en realidad, ese fuet que parece muy barato, 2,5 €, decimos es el fuet más caro del mundo. ¿Sí? Porque el verdadero secreto para que ese fuet sea barato es no pagar las facturas. Es decir, no paga las facturas laborales. Tenemos gente trabajando en mataderos y en las zonas de donde se consigue la soja, ¿no? En el Cerrado de Brasil, que pasan por el puerto de Barcelona a precio barato, que también no solo tienen condiciones laborales, sino que nada tienen que ver nuestros convenios laborales con el trabajo que tienen allí. Que los nitratos, los purines, etcétera, de la industria porcina catalana son los más altos dentro de la agroindustria. Es decir, hay toda una serie de facturas sociales, laborales, medioambientales que ese fuet no está pagando. Es decir, es lo que tradicionalmente, ¿no?, en la economía medioambiental se llama la externalización de costes, ¿no? Claro, si sumáramos todas esas facturas, ¿qué pasaría? Si el capitalismo, la industria catalana porcina, la agroindustria catalana porcina, pagara sus facturas, ¿qué pasaría? Que ese fuet no sería de 2,5 €. Sería bastante más caro, ¿no? Entonces, ¿quién está pagando esas facturas? Pues precisamente quien se come el fuet por 2,5 €. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver con la propia forma de funcionar de esta gran industria catalana. En Cataluña se matan más de 20 millones de cerdos al año y hay 9 millones de cerdos censados, ¿no? Hay más cerdos que catalanes. Pero, por otro lado, toda esa gran producción, evidentemente, no es para consumo interno, no es para Cataluña. Solo un 20-30% de esa gran industria se come en Cataluña. Es decir, traemos cerdos, algunos nacen aquí, se crían aquí, dejan los purines, producen trabajo precario y luego se venden a China, Japón, Francia, también por un precio muy barato, ¿no? O sea, de repente, el fuet más caro el fuet de Tarradellas, que vale 2,5 € y que en el logo de Tarradellas sale, ¿no?, esta masía que parece que esté como, ¿no?, muy, muy recogida, poco concentrada, de una familia, etcétera, es una manera, una estética de masové catalá, que en realidad lo que está escondiendo es que hay una gran producción con grandes facturas que además no es para aquí, y cuando es para aquí es barato, pero con costes ambientales, sociales, laborales muy altos. I que no estem tenint en compte Exacto. Y el fuet, digamos, barato sirve para estirar y ver que
en realidad lo que hay ahí es un problema ecosocial, no simplemente comida barata para la clase trabajadora, porque en realidad ni siquiera es barato y en general no es para la clase trabajadora, es para China, Japón, Francia. Esta es lo que decía Marx, ¿no? Si estiras de cualquier mercancía y miras cuál es su genealogía, de repente te aparecen, ¿no?, todos los flujos de relaciones que hay detrás del capitalismo. Pues con el FUET passa igual. Hi ha una xerrada molt interessant que fareu a l'Escola de Transicions per indagar si el sindicalisme podria esdevenir una eina per organitzar la lluita ecologista. No sé si això connecta amb aquesta idea d'autors com Bruno Latour, que parlen de classe ecològica i de poble climàtic. No sé què en penses de tot això i si ens ho pots explicar una mica millor, Emilio. Cuando Latour habla de la clase climática, yo creo que habla del pueblo climático y utiliza la palabra clase, y él lo dice específicamente porque tiene unas resonancias mitológicas que ayudan a convocar. Como decía Rubén antes, la clase es una estrategia política. Pasa, yo tengo dudas de si es la mejor estrategia política, porque mi sospecha es que cuando utilizamos la categoría de clase, por mucho que la queramos desencializar, en el fondo estamos como presuponiendo que existe un espacio de agencia política inscrito en intereses materiales, objetivos. Creo que si tú rascas y tiras del concepto, llegas ahí. Y eso es limitado a nivel político, porque no solo la agencia política depende de los intereses, sino que también depende de las identidades y depende de los valores, por utilizar la trilogía de Olin Wright, ¿no? Y aparte de sedimentaciones del sentido común. Y además, específicamente en este asunto, pues construir hegemonía climática necesariamente pasa por construir un agente político interclasista. No existe otra manera. No existe otra manera de vencer. Entonces, bueno, creo que, evidentemente, en ciertos ámbitos, en ciertos momentos del proceso puede ayudar, intentar que la categoría de clase sea, bueno, pues esa convocatoria al conflicto social que nos pueda reunir, pero me parece que es limitada y que, sin embargo, bajo la categoría de pueblo, bueno, pues ya hay una presuposición de una serie de alianzas más amplias y que no dependen tanto, en última instancia, de hacer concordar una suerte de intereses objetivos que ya vienen inscritos con cierta vocación política. Pero bueno, esto es, digamos, un debate que será la propia práctica y nuestra propia capacidad de hacerlo pasar por la prueba de algo donde la historia, quien va a dictaminar, pues, cuál de los dos enfoques teóricos es más interesante. Respecto a la cuestión del sindicalismo, por supuesto, tanto el sindicalismo laboral puede tener un papel climático muy importante, como el sindicalismo social, que es otra cosa, ¿no? Como una de las muchas iniciativas, de las muchas demandas que pueden conformar o articular ese pueblo del clima, que va a ser extremadamente plural, tanto en sus intereses, valores, identidades, como también en sus estrategias. Tu, Rubén, un sindicat per esdevenir una eina per organitzar la lluita ecologista, què en penses? A mí me parece muy buena idea. Es decir, o sea, tendemos a situar, y es normal porque han tenido una presencia histórica muy fuerte, los sindicatos en el ámbito laboral. Pero bueno, tenemos un ejemplo contemporáneo muy cerca, aquí en Cataluña, en Madrid, que es el sindicato de inquilinos e inquilinas. Sindicato de inquilinos e inquilinas en realidad están actuando de nuevo en un espacio de reproducción social, que es la vivienda, ¿no? Y también hay otras formas de sindicación, por ejemplo, dentro del sistema alimentario, con sus propios intereses, pero que lo que intentan es defender, ¿no?, sus intereses como productores y productoras de la tierra, que están ligados a un sistema, digamos, mucho más sostenible, ¿no?, que no el de la gran agroindustria. Ya hay sindicación en los ámbitos de reproducción social. Sí. Vivienda, alimentación, energía, el trabajo de cuidados, etcétera. Entonces, para mí, en realidad, cuando hablamos de un sindicato ecologista, no estamos hablando de un sindicato que solo, para no ser despectivo, que solo se preocupa porque ciertas especies se van a poder reproducirse y en no sé qué río, de repente esta especie que era milenaria no se va a poder reproducir, que me parece muy bien, sino que también incluye la actividad humana, la necesidad de reproducirse del ser humano, es decir, incluye espacios donde uno vive no solo una deuda personal, sino una falta personal, incluso con culpa. No puedo hacer una vivienda, no puedo comprarle comida más saludable a mis hijos porque tengo que ir al Mercadona y comprar fuet de casa tarredellas, etc. Eso no es culpa tuya. Como no lo era que tú fueras a la fábrica y no porque no fueras el mejor, el patrón no te pagaba más, sino porque es un modelo de extracción de plusvalor, ¿no? En el ámbito de la reproducción pasa exactamente lo mismo. En general, y no es una exclusión de culpas ni pensar que hay una gran estructura que nos domina, sino que es que hay gente que tiene poder de decisión porque tiene capital para poder hacerlo, en general, todo ese tipo de espacios no son nuestra culpa, ¿no?
Y yo creo que en nuestra vida cotidiana seguramente eso nos asalta a veces. Ostras, no puedo pagar el alquiler y no puedo ni siquiera del 10% del presupuesto que me queda pagarme una conexión o una plataforma como Netflix, no puedo pagarme el ocio, lo vives como culpa. En realidad no eres el culpable. Lo que pasa que, como en todas las formas de todos los procesos de alteración de las relaciones de poder, no se puede vivir individualmente y hay que sindicarse. Y sindicar la culpa y lo que se vive individualmente es un sindicato, ¿no? Para mí un sindicato ecologista es aquel que reúne todas las agendas de aquellos sindicatos ya existentes o aquellos que podrían ser más poderosos de los ámbitos de la reproducción. Energía, alimentación, vivienda, reproducción social, etcétera, etcétera. No hay nada que inventar, igual sí que hay que organizarlo, ¿no? Hay que organizarlo. ¿Le podemos llamar clase? Me da igual. Podemos llamar clase, que aquest no sigui la laminatura no. Pero para una agenda, por decirlo así, no, que es como creo que es como lo pienso, para una agenda que no sea exigir fiscalidad a los ricos, más imposición, para que ellos puedan tener parte del producto social, sino para una agenda que la mayoría social tenga control directo sobre las infraestructuras de alimentación, de energía, para una agenda que sea de democracia económica y no solo de democracia política, de delegar poder, etcétera, para esa agenda hacen falta sindicatos ecologistas entendidos como el conjunto de relaciones que hacen falta para organizar la energía, la alimentación, etc. Para mí eso es un sindicato ecologista. Un sindicato ecologista no és algo que tengamos que inventar, sí que organitzar-lo. Escolteu, ho deixarem aquí, però us faig una última pregunta. Mireu, en el segon episodi d'aquest podcast amb l'Escola de Transicions parlàvem molt d'imaginar-nos futurs desitjables i de posar en valor les utopies davant de les distopies. I jo estic en aquest exercici, però la veritat és que el nostre context és una mica regulinxi, no? Llavors jo us voldria preguntar com es pot construir un ecologisme ampli que interpel·li les classes populars tenint en compte que el moment polític actual, com deia, no és el millor. Està marcat per l'auge de l'extrema dreta, per partits amb molt de poder a tot el món que practiquen aquest negacionisme climàtic, governs de Trump, governs de Milei, però també aquí Mazón al País Valencià. Clar, el repte és majúscul. Com articulem això? Vaig amb tu, Emilio. Hacerse cargo del momento que estamos viviendo es complicado. Es muy complicado porque, por un lado, tienes el país más poderoso del mundo que está protagonizando una contrarrevolución climática brutal, que se ha cargado en 4 meses los avances tímidos y contradictorios y muy incompletos que llevaban años desarrollándose. Tienes a la extrema derecha liderando las encuestas en Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. Tienes un genocidio en Gaza. Entonces creo que estamos en una tesitura en la cual las circunstancias nos imponen, esta es mi tesis, cierta humildad estratégica en el siguiente sentido. Nosotros hemos hablado por estas circunstancias de que lo que toca es construir una especie de frente populismo climático. Frente populismo climático, que es, digamos, es el reconocimiento de una derrota, porque un frente populismo es cuando las clases populares juegan a la defensiva, es una especie de catena, como el catenacho en el fútbol, pero a nivel político. Ya me gustaría a mí ser la selección brasileña, ir a la ofensiva y hablar de una agenda de democratización económica, pero creo que estamos en una década absolutamente crítica en la que tanto el clima como la democracia están en juego, y están en juego como condiciones de posibilidad para décadas. Y si no logramos vencer esta batalla muy inmediata, que se juega en 5, 6, 10 años, podemos perder un siglo. Y da todo igual después si perdemos ese siglo. Entonces creo que lo que toca es, de algún modo, alianzas muy incómodas con múltiples actores, que vaya desde el decrecimiento más pragmático hasta el capitalismo verde ilustrado que puedan encontrarse por ahí, para salvar a la vez el clima y la democracia en años absolutamente decisivos. Y si logramos eso, si logramos, digamos, poner fuera de juego al enemigo de un fascismo falso y sus terminales políticas de la extrema derecha, bueno, pues se abrirán circunstancias para planes más ambiciosos. Tu com veus aquesta proposta, Rubén? Sí, por un lado me parece bien y por otro lado no lo sé. Vale. Sí. Desenvolupem, sí. Sí, no, o sea, quiero decir, yo creo que cuando hablamos, o sea, cuando ha habido pactos, por ejemplo, ¿no? El New Deal, se habla siempre, ¿no? El New Deal de Roosevelt en los 30, tal, no sé qué, que en realidad fue gracias al poder sindicado que había y no tanto para un político, emprendedor iluminado que puso en marcha esas políticas. O cuando se habla de los sistemas de bienestar, ¿no? Que en realidad tiene que ver con la presión que se hizo, con el miedo al comunismo soviético y de repente, pues, digamos, la aristocracia burguesa, los capitalistas de esa época decidieron, venga, vamos a dar algunas de las cosas que nos piden. Cuando se habla de esos pactos, cuando tú haces un pacto, en realidad es porque, uno, no tienes otra opción y dos, mucho más importante,
tienes poder de negociación, ¿no? Tú estás asustando al otro, le estás dando miedo al otro. Estás diciendo al capitalista verde que sí transición energética, pero con alguna condición, ¿no? O sea, a mí lo que me quita el sueño, y es lo que intentamos hacer de alguna manera en Hydra, es ver qué herramientas podemos poner para que se construya ese poder de negociación, ¿no? Vale. Porque si yo voy con lo opuesto, si hoy digo, vamos a hacer una transición energética como si no hubiera un mañana, vamos a fletar de placas fotovoltaicas y de parques eólicos todo el territorio. El gran problema es que eso ya te vas a encontrar en que tienes una posición china que controla todo ese mercado, en que Estados Unidos se está cerrando y de repente tiene políticas arancelarias, en que en realidad Europa ya no es el faro moral del mundo, ya no es el faro moral de nada, y tú te vas a encontrar en esas y entonces, ¿qué vas a decirles? No, tú ponte aquí, vamos a pactar. ¿Desde qué poder de negociación? Ya. O sea, tiene que haber... Los sindicatos han funcionado porque podían paralizar espacios de producción. Los movimientos han funcionado porque daban miedo, daban terror, ¿no? Yo ya sé que plantar una utopía en la que el terror y el miedo forman parte de ella puede sonar contradictorio, pero lo que no podemos ser, ¿no?, tampoco es pensar que las utopías se construyen a partir de caminos armoniosos. Es decir, estoy por eso en parte de acuerdo, pero yo creo que hay que construir espacio, poder de negociación en el que la ambición sea mucho mayor. Por eso creo que una estrategia de clase o sindical, o que diga, yo no solo quiero una transición energética, sino que quiero la democratización de las infraestructuras que van a producir esa transición, creo que es algo ambicioso, que produce una posición propia y que puede construir un poder de negociación para, a lo mejor no democratizamos todas las infraestructuras, pero un 30% de ellas sí, y el excedente de esas infraestructuras, los parques eólicos, van a producir activos públicos, parques, centros sociales, etc. Estupendo. Yo creo que sí, pactos incómodos, con un abanico amplio, pero de forma amenazante y con un proyecto ambicioso. O sea, frente a vuestra transición energética, democracia económica, control social de las infraestructuras, y algo conseguiremos, ¿no? Si no hay miedo, no hay pacto. Yo no tengo ningún problema con dar miedo, ninguno. Ojalá diésemos miedo, pero miro para atrás y ¿qué hay para dar miedo? ¿Cuáles son las condiciones antropológicas y de subjetividad para generar eso en el tiempo que tenemos? Ese es el problema fundamental. Yo no tengo ningún problema moral con dar miedo. El problema es que igual soy muy pesimista, en mi análisis de la correlación de fuerzas políticas veo que estamos incluso viviendo por encima de las posibilidades de nuestras fuerzas, incluso con lo poquito que tenemos ahora. Entonces, bueno, a lo mejor soy muy pesimista y estoy muy asustado con lo que viene, pero me parece que estaría muy bien dar miedo, pero tenemos muy poco tiempo para generar ese miedo y tenemos unas condiciones para la política de masas y la organización y para esos sindicatos que bienvenidos sean, pero hay que construirlos con este modelo de subjetividad tras 40 años de un neoliberalismo que nos ha calado hasta los huesos. Bueno, pues a ver hasta dónde llega. Sabeu què passa? Que ho hem de deixar aquí per avui, però jo em quedaria molta més estona escoltant-vos perquè em sembla interessantíssim tot el que plantegeu. Us tornarem a convidar al podcast. Quan tu tornis a Catalunya, tens una cita amb nosaltres i tu sempre que vulguis, Rubén, Emilio. Un plaer, moltíssimes gràcies per ser-hi. A tu, moltes gràcies. I jo també m'acomiado per avui. Moltíssimes gràcies a la Judit Guasch, que és el control de so, a l'Escola de Transicions, per ajudar-nos a parlar d'aquests temes, i al Barcelona Media Hub del Poblenou per acollir-nos un dia més. I moltíssimes gràcies a tots i a totes les que ens esteu escoltant. No marxeu gaire lluny, que ens retrobem ben aviat.